Muy bien, vamos a trabajar en el siguiente ejercicio que dice, un lavador de ventanas empuja hacia arriba su cepillo sobre una ventana vertical con rapidez constante, aplicando una fuerza F como se muestra en la figura P5.74. El cepillo pesa 15 newton y el coeficiente de fricción cinética, nu sub K, es de 0.150. Calcule, inciso A, la magnitud de la fuerza F y B, la fuerza normal ejercida por la ventana sobre el cepillo. Antes de realizar cualquier análisis, recordemos que cuando nos indican que es un movimiento vertical, horizontal, un movimiento en línea recta y con rapidez constante, debemos identificar el equilibrio dinámico. Significa que aunque exista movimiento, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Eso es muy importante a considerar para nuestro análisis. Muy bien. Lo primero que necesitamos es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Iniciamos entonces identificando todas las fuerzas que están afectando a mi cepillo. Muy bien, tengo un peso, tengo una fuerza F que ya me indicaron, y aquí viene lo más importante. Recordemos que esta es la superficie. Y cuando un objeto, como en este caso este cepillo, tiene contacto en este punto con la superficie, aparece una fuerza normal o de soporte. ¿Y por qué la estamos colocando en esta dirección? Esa fuerza siempre forma 90 grados con la superficie y como este es el punto donde están en contacto, donde dibuja acá los puntitos negros, debe ir ahí la fuerza normal. Muy bien, noten entonces ya algo diferente a lo que usualmente trabajamos. Luego, si ustedes se dan cuenta, para limpiar, esto debe ser el movimiento que debe ejercer la persona. Y recordemos que nuestra fuerza, llamada de fricción, siempre se opone al movimiento. Por tanto, debe ir dirigida hacia abajo. Como yo ya tengo una fuerza dirigida hacia abajo, que es el peso, ¿cómo coloco la fuerza de fricción? Pues la coloco de esta forma, ¿sí? Como muy cercana. Esta es la fuerza normal. Esta es la fuerza F. Este ángulo me dijeron que era de 53.1 grados, porque es exactamente este que tengo acá. Aquí tengo mi peso, aquí tengo mi fuerza de fricción cinética. Muy bien. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre es mi guía para poder hacer mi sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X ya dijimos que es igual a 0. Y tengo positiva la normal, negativa la fuerza por el coseno de 53.1 grados. Y todo esto igualado a 0. Y de momento, lo único que puedo indicar es que la normal es igual a la fuerza por el coseno de 53.1 grados y esto se convierte en una ecuación porque no tengo más información. Esto se convierte en una ecuación porque no tengo más información. Bueno, voy a ir entonces con la segunda condición que tengo, que es la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0.
Ahora tengo positiva F por el seno de 53.1 grados y tengo negativos el peso y la fuerza de fricción, que también es negativa porque viene hacia abajo, y todo esto igual 0. Y me doy cuenta que esto se convierte en una ecuación 2 porque desconozco todo. Bueno, de hecho no desconozco todo. Seamos muy cuidadosos. En realidad sí conozco cuánto es el peso. Por lo tanto, mi ecuación 2 la puedo definir de la siguiente forma. F seno de 53.1 grados menos la fuerza de fricción es igual al peso, y el peso sí lo conozco, 15 newton. Bueno, pero sigue siendo una ecuación porque desconozco la fuerza de fricción y desconozco la fuerza F. Y aparentemente ya no tengo más para trabajar, pero creo que sí lo tengo. Por definición, ¿sí? Por definición, yo sé que una fuerza de fricción es igual al coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Muy bien, yo conozco el coeficiente. Me dijeron que era de 0.150 multiplicado por la fuerza normal. Y esta definición se puede convertir en otra nueva ecuación porque resulta que sigo teniendo incógnitas. Pero ahora yo puedo comenzar a realizar importantes relaciones entre las ecuaciones. Por ejemplo, de la ecuación 1 y la ecuación 3 podría combinarlas. ¿Sí? Porque recuerden que acá tenía ya una definición para la normal en términos de la fuerza F. Y eso reduciría muchísimo las incógnitas que tengo. Puedo decir entonces que la fuerza de fricción es igual a 0.150 y en lugar de escribir la normal, escribir F coseno de 53.1 grados. Y esto, sustituirlo en la ecuación 2. Veamos qué sucede si hacemos eso. Tengo F seno de 53.1 grados menos, ya no escribo fuerza de fricción. ¿Qué voy a escribir ahora? Voy a escribir lo nuevo que acabo de encontrar, que es menos 0.150 F coseno de 53.1 grados, indicando entonces que estoy representando de una nueva forma a la fuerza de fricción. Y todo esto igualado al peso que ya me lo indicaron de 15 newton. Luego yo acá veo algo interesante. Y es que tanto este término como este término pueden sacar de factor común la fuerza F. ¿Sí? Podemos sacar de factor común la fuerza F y decir F, factor común de seno de 53.1 grados menos 0.150 por el coseno de 53.1 grados, y todo esto igualado a 15 newtons. Todo este término que está multiplicando puede pasar entonces a dividir y decir que F entonces es igual a 15 newtons dividido seno de 53.1 grados menos 0.150
por el coseno de 53.1 grados. Y al realizar toda esta división, yo encuentro que F es exactamente 21.1 newtons. Muy bien, ya tengo entonces la fuerza F. ¿Y cómo puedo encontrar la fuerza normal? Pues tan solo recuerdo que la fuerza normal es la fuerza F por el coseno de 53.1. Como yo ya sé que la fuerza F es de 21.1 newtons, pues simplemente lo sustituyo ya, 21.1 newtons por el coseno de 53.1 grados y determino que la fuerza normal es de 12.7 newtons. Y con esto encuentro lo que me solicitaban. Muchas